¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy en Punto Semántico tenemos algunos artículos sobre educación, cultura rape y plagio. Vamos a revisar estos temas y ver qué dicen los periódicos por ahí, digitales. En el artículo de opinión del Tecnológico de Monterrey, el observatorio, hay un artículo de opinión que habla sobre la patologización de lo cotidiano en el ámbito de la salud de los científicos. Hay un cuestionamiento sobre si a las personas los debemos seguir nombrando o poniendo etiquetas procientíficas y si eso realmente nos ayuda como sociedad o deja ver las brechas de cierta manera pues más visibles. En este sentido, este artículo con Andrés García Barrios, publicado el 13 de enero, hace este cuestionamiento. Si nosotros ahora con estos conceptos nos presentamos ante la sociedad como parte del diagnóstico, ¿no? Es decir, ¿para qué quieres un diagnóstico? Nos dice, ¿quieres un segundo nombre además del que ya tienes? La respuesta me sacudió. Andrés Bipolar Barrios, Obsesivo García, Antidepresivo GB. ¿De verdad puede un diagnóstico adherirse así a la propia personalidad, tanto como el nombre que nos identifica y enmarca de forma inmediata? Este es el típico línea que cuando llegamos con alguien y sabemos que no pertenecemos a este rubro de normalidad, tendemos a presentarnos con soy Carla tal, ¿no? En este caso dice, hola, soy fulanito de tal y tengo TDAH, ¿no? En el caso, también lo pone en el artículo, en el caso de las personas de la comunidad LGBT, también sucede algo similar. Soy Armando y soy gay, pero en esta, digamos, representación de lo que eres, en el caso de la comunidad LGBT, por ser una construcción de lo social y por ser parte de una sociedad, cree pertinente que yo me pueda autodenominar tal o cual con orientación sexual o con una orientación, más bien una identificación de género distinta, precisamente para enmarcarse dentro de esta construcción y decir, bueno, soy alguien y tengo tales rasgos y eso no me impide estar aquí, ¿no? Digamos que todas estas expresiones dentro del ámbito de género y LGBT sirven para hacer visible lo que no quieren que sea visible, que es muy diferente a una patología o alguna situación psicológica, psiquiátrica, etcétera. Y en este caso hablamos de patologías, ¿no? Como TDAH, etcétera. Bien, entonces además de eso, nos dice también que muchas veces pensamos que el vestuario de las personas LGBT portan tanto por gusto como por distinguirse y a la vez marcar claros límites. Dicho vestuario es todavía una elección. Y esa misma elección, digamos, se compara con los vestuarios heterodoxos, es decir, lo que debe de ser en un margen también del género o bien un uniforme institucionalizado, como lo son las prendas religiosas, los militares, las escolares, etcétera, que marcan ciertas distinciones también sociales. Y cuando habla de la autodenominación como TDAH, también marca una gran diferencia porque las personas los distinguen como víctimas de una enfermedad y todavía este aspecto se acrecenta con el espectro autista. Cuando un niño dice que es autista, suelen eh, aislarse mucho más que cualquier otro niño y digamos que pueden llegar a simplemente aislarse de todo el grupo y de la sociedad en un punto, ¿no? También cuestiona que antes lo llamamos niños hiperactivos, excitables, groseros, irritables, agresivos, descuidados o distraídos y que hoy en día pues simplemente los etiquetamos y dejamos de utilizar este tipo de otros adjetivos, ¿no? Sino que la diferencia entre el adjetivo que un niño sea busca pleito o tímido y poner la etiqueta TDAH o autismo reside precisamente en que el adjetivo da una característica y puede ser muchas características ese niño al sujeto. Es decir, yo puedo ser irritable o distraída, pero al mismo tiempo puedo ser inteligente.
Y en el caso del autismo, el TDAH, etcétera, cuestionan también su capacidad neurobiológica debido a que se piensa que carecen de ciertas habilidades intelectivas o intelectuales. Esto quiere decir que pues menospreciamos a los demás con estas etiquetas que son procientíficas. Y también cuestiona bastante a la UNAM porque los expertos de la UNAM le llaman la patologización de la cotidianidad, que no es trasladar las categorías científicas a la vida corriente. Es más bien, digamos, que normalizan un poco el llamarlos de tal o cual manera y presentarse de tal o cual manera. Tengo TDAH, tengo ciertas situaciones psiquiátricas, etcétera. Que no debería ser, porque simplemente eso impide que las personas lleguen a considerarse como parte de la normalidad de la sociedad. Lo mismo ocurrió con las vacunas, que en la Ciudad de México empezaron a dar preferencia a las personas con alguna discapacidad física y eso también lo cuestiona y que hace que cuestionen los padres esta misma, digamos, ventaja en las filas para recibir las vacunas. ¿Realmente eso es una ventaja? ¿O lo que estamos haciendo es impedir la normalización de? Bueno, el artículo es muy interesante. Recuerden que todos los artículos, todos los links, no les pongo toda la descripción porque es muy tardado, están en la caja de descripción eh, y lo pueden verificar y terminar de leer si quieren más información. Bueno, en otro punto, nature.com nos dice, la ciencia perturbadora ha disminuido y nadie sabe por qué. La proporción de publicaciones que envían un campo en una nueva dirección se ha desplomado durante el medio siglo y me parece que es una práctica que tiene que ver con el cientificismo y la academia, que básicamente empezó a solidificarse en los años 70. Pero vamos a ver qué dice. El número de trabajos de investigación sobre ciencia y tecnología publicados se ha disparado en las últimas décadas, pero la perturbación de sus trabajos ha disminuido, según un análisis de cómo los trabajos se apartan radicalmente de la literatura anterior. Digamos que aquí hablamos de disrupción más allá de perturbación, es decir, ya no hay digamos, temas que se salgan de lo cotidiano o de lo académicamente aceptable. Y eso también es muy interesante, ¿no? Hay alguna teoría por ahí que se les mencioné el día de ayer que se llama la teoría de la bifurcación, donde llega un punto en que en el del siglo XIX al siglo XX hubo un boom de cientificismos, de científicos, de creadores, de genios, etcétera. Y este boom se fue disminuyendo, pero también tiene que ver por el exceso de población. Ya en algún momento les hablaré un poco más de esto, ¿no? Los datos de millones de manuscritos muestran que, en comparación con la investigación a mediados del siglo XX, la realizada de la década del 2000 era mucho más probable que impulsara la ciencia de manera incremental. Y claro, ¿no? Porque en los 2000 había un poquito más de apertura a lo nuevo, que era la Internet. Y ahorita estamos un poquito ciclados con estos términos de fake news, de exceso de información, de infodemia, ¿no? Que estamos bombardeados de información. Y esto precisamente, digamos que tiene estas problemáticas, ¿no? Como el exceso para buscar y encontrar una respuesta. La realizada de la década de los 2000 era mucho más probable que impulsara la ciencia. El análisis de patentes de 1976 a 2010 mostró la misma tendencia. Los datos sugieren que algo está cambiando, nos dice Russell Funk, sociólogo de la Universidad de Minnesota en Minneapolis y coautor del análisis. Algunas citas reveladoras nos dicen que si un estudio era muy disruptivo, sería menos probable que la investigación posterior citara las referencias del estudio y en cambio citaría el estudio en sí, utilizando los datos de citas de 45 millones de manuscritos y 3,9 millones de patentes. Los investigadores calcularon una medida de perturbación denominada índice CD, en la que los valores oscilaban entre 1 para el trabajo menos disruptivo y 1 para el más disruptivo. El índice promedio de CD disminuyó en más del 90% entre 1945 y 2010 para los manuscritos de investigación. Disminuye la ciencia disruptiva. Y en más de
en más del 78% entre 1980 y 2010 para las patentes. La disrupción disminuyó en todos los campos de investigación y tipos de patentes analizados. Incluso se tuvieron en cuenta las posibles diferencias en factores como las prácticas de citación. Y bueno, aquí va como todas las líneas o áreas de investigación: Social Science, Technology, Physical Science, Life Science and Biomedicine. Okay. Entonces es ciencias sociales, tecnología, ciencias físicas o ciencias exactas, biomedicina, ¿no? Las ciencias que tienen que ver quizás con la salud. Los autores analizaron los verbos más comunes utilizados en los manuscritos. Esto me suena bastante a lo que se hace en investigación o lo que hacemos en investigación, que es la RSL, que es la Revisión Sistemática de la Literatura. Hicieron una revisión sistemática de la literatura sobre cómo es la citación en todos los artículos en estas ciencias. Me parece un estudio muy grande. Y básicamente lo que concluyen es eso, ¿no? Ha disminuido porque también tiene que ver con la forma en que citamos al otro. Es decir, si yo cito a alguien, ¿a quién estoy citando? ¿Al primero o al que ya lo citó o hizo otra investigación? O si realmente hay un seguimiento de ese avance. Es curioso, pero seguimos teniendo las mismas referencias intelectuales que el siglo XX y ya estamos a 20 años del siglo XXI y no hemos podido seguirles el paso a los investigadores en la actualidad, tanto que a pesar de que sabemos que hubo una vacuna, desconocemos la carrera y la aportación científica de los que crearon la vacuna, ¿no? Y si han hecho algunas otras cosas o si solo fue circunstancial. Bueno, en otro caso, en otro punto, nos dicen, ¿por qué la cultura está en manos de los hijos ricos, de los ricos? Y bueno, este es el tema clásico de Internet cuando tratan de hablar de filosofía o cosas por el estilo, sobre la meritocracia, sobre quién hace la cultura. Bueno, casi no hablan de sobre quién hace la cultura, pero sí. En este artículo nos dice que pues la cultura está en manos de los que tienen, ¿no? Y sería muy bueno entablar una conversación con alguien que tenga que ver en la cultura, en las localidades, porque digamos que muchas profesiones funcionan a partir de la subsistencia y la dinámica que podamos tener, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que eh, los espacios que se abren dentro de la cultura tienen que ver precisamente con cómo cómo aportamos hacia esos espacios, si la gente está interesada, si la gente solo quiere hablar de la cultura de la celebridad, o si de verdad estamos interpretando el arte, el teatro, etcétera, que es muy similar al tema, y creo que todos estos tipos de artículos salen a raíz de los acontecimientos con Bizarrap, Shakira, etcétera, y preguntarse qué es el arte, qué es la cultura y cómo estamos mediando con la cultura nuestras necesidades básicas de esteticismo, ¿no? de estéticas, es decir, filosofía, sociologías, historias, etcétera, y de la estética en sí, de las formas arquitectónicas, de las formas corporales, de las imágenes, dibujos y colores, y pues básicamente que esto está mediado por los ricos, ¿no? Digamos, las grandes imposiciones de la cultura, me recuerda bastante a Antonio García Villagrán en YouTube, que habla precisamente de la cultura del arte, y él lo llaman parte a todas estas obras que ni siquiera se pueden considerar arte o con una complejidad estética para lograrlo, pero que el valor siempre reside en quien da ese valor al objeto o a la obra de arte. Entonces es una problemática muy interesante porque tenemos que preguntarnos si lo que queremos realmente es arte y si la sociedad eso lo ve como algo necesario o no, porque al final nos ha tragado el círculo del consumo. Bueno, y si tienes recursos, cuentas con conexiones en la profesión y posees el capital para resistir, luego es mucho más probable que triunfes. Entonces, siempre la posición social
va a mediar la cultura. Bueno, no siempre, ¿no? Pero cultura rape, hablando de cultura de las personas que pueden o cultura de los que tienen acceso a ciertas áreas, nos dice cultura rape, algo más que drogas y musicón. Sergio Fanjul, el 14 de enero publica, sábado 14 de enero, un grupo de colegas monta un potente equipo de sonido en algún lugar alejado de la civilización. Un bosque, un descampanado, un puente, un almacén, un túnel, un monasterio abandonado. No quieren molestar a nadie ni que nadie los moleste. El boca a boca traerá decenas y cientos. Habrá música electrónica, drogas variadas y abundantes, bailes, y es un free party, es un rape. Rape significa delirio. Entonces, la cultura del delirio. Es ya tradicional que a comienzos de la fiesta ilegal que no acaba de terminar capte la atención de los medios. Este año ha sido la celebrada en el pueblo de La Pesa, Granada. Allí, además de la reunión inesperada de 4,000 bailongos, durante 5 días alrededor de una caravana de 200 furgonetas y pequeños camiones, la noticia ha sido una buena acogida por parte de los vecinos que se acercaron a conocer a los reiveros. Aquí hay respeto, dicen. Da igual los recursos que tengas, puedes venir porque es libre y gratuito y tengo derecho a ir a la rave, divertirme y no tener que pagar 50 euros a una sala donde me mire mal. Entonces, esa es la cultura del rave, donde vemos personas simplemente conviviendo chill. Siguiente. Coincidencia creativa o plagio. Un abogado explica el caso de Shakira y la cantante venezolana Briela. Bueno, en general yo solo lo quería mencionar porque vamos a seguir teniendo este tipo de noticias y porque necesito que vean los videos. En resumen, en realidad ya hay varios análisis que ustedes pueden encontrar en YouTube y podemos saber que en realidad no fue plagio y que hoy en día, por el exceso de información, por el exceso de creación y de repetición cíclica de ciertos contenidos, pues es muy difícil encontrar algo nuevo. Entonces, digamos que siempre vamos a encontrar canciones que se parecen y pues estamos en esa discusión sobre qué es arte, qué es música y qué es original, ¿no? Y si lo original realmente es importante. Y muchos dirán que sí es importante. Será importante. Bueno, y en cuanto hablamos de plagio, yo quería retomar el tema de plagio Esquivel, lección para el periodismo. Como sabemos, la UNAM dictaminó que efectivamente Esquivel plagió su tesis. Curiosamente ya no ha sido mencionada en las noticias y aquí nos dice que la prensa dice, bueno, ¿por qué entonces nadie en la prensa supimos antes que una de las 11 integrantes de la Suprema Corte había presentado una tesis falsa? La fuente judicial es compleja y hay periodistas que destacan por su conocimiento sobre la forma de operar de los juzgados, son menos los que dominan el teje y manejan el máximo tribunal. Yo creo que tiene que ver con muchas otras cosas, convenciones sociales también. ¿Alguien pudo descubrir antes que Sheridan el plagio? La respuesta no es sencilla. Sí, si alguien se hubiera dado cuenta de la tarea de leer la tesis de la ministra Yasmín Esquivel y luego hubiera buscado que otras tesis su autora había asesorado, habría descubierto lo similar que eran desde el título. Y bueno, lo que aquí dice es que la prensa necesita ayuda de la ciudadanía, necesita la colaboración de la ciudadanía para hacer mejor su trabajo. Pero también creo que es complicado pedir a la ciudadanía que entre en estos temas que desconocen en gran medida, ¿no? Y deja evidenciado también el tema de la ministra, que las tesis no se leen. Y creo que deberíamos estar preocupados de hacer una campaña por leer las tesis, ¿no? Que los tutores lean las tesis, que los directores de tesis lean las tesis, que los compañeros de nuestros compañeros lean nuestras tesis y que de verdad se deje el ego para que todo el mundo pueda acceder a este tipo de información. Bueno, finalmente, López Obrador acusa al UNAM de lavarse las manos con resolución del plagio de Esquivel. Y bueno, el presidente carga contra la universidad y su rector Enrique Grue, que concluyeron que el trabajo es una copia, pero aseguran que no pueden anular el título de derecho de la ministra. Y seguramente no lo pueden eliminar porque ya ha pasado mucho tiempo.
Entonces la SEP es la que debería sancionar, pero pues esto ya tiene que ver con otras cuestiones. Dice López Obrador, para que nos dé tiempo de ver legalmente cómo está la situación, pero no vamos a evadir si tenemos responsabilidad de actuar. Quieren que seamos nosotros los que decidamos, pero no hay ningún problema, lo vamos a analizar. La pregunta es, ¿no pudo la UNAM resolver? Y ahora le pasan a la SEP la decisión, ha criticado el mandatario. Bueno, es que la UNAM hizo un proceso, que esa es la problemática de entender los cortes administrativos y la política interna de las instituciones. Entonces, eso ya pasó. Es un poco como revisar un crimen cometido y no todos los crímenes son retomados. Y lo peor de todo es que quizás en el ámbito académico no es, eh, no es tomado muy en serio este tipo de temas. Ahora, creo que esto nos puede recordar a muchas situaciones que han pasado. Más bien, esto puede ser coyuntural en cuanto a la academia y sus disposiciones y el cuidado que le ponen a todo. Como les digo, deberíamos hacer campañas de lectura de tesis o de publicación obligatoria de las tesis, ¿no? Que pasen por un proceso eh, riguroso de revisión, ¿no? Por lo menos que lo lea la institución y los compañeritos. En fin, pues esto fue todo por el día de hoy. Espero que les sirva la información y nos vemos mañana. Punto semántico. No hay nada fuera del texto.